this week's video. Hello everybody, welcome to a new class. It's a new day, a new opportunity for us to learn. I'm so glad that you're here today, and please say hello to me in the comments. Hola, hola. Por favor, salúdenme en los comentarios, así estén viendo la grabación. Si lo están viendo en vivo, fenomenal. So good to see you. Hi. Okay, well, today we're ready for a new class. Hoy estamos listos para una nueva clase. Hi, Tata. Hello. Good to see you. Entonces, bueno, estamos desde dos celulares, estamos por Facebook y estamos por Instagram en nuestro horario normal, que es el horario de las 7 p.m., 7 p.m. Colombian Time. Entonces, bueno, cumpliendo nuestra misión, les doy unos updates, unas pequeñas noticias. Bueno, ya vamos por el primer módulo de nuestro programa de inglés por WhatsApp. Hay muchas personas que nos preguntan acerca del programa. Las matrículas ya cerraron el 25 de septiembre y las volvemos a abrir para el próximo semestre. Entonces, si quieren participar en el próximo ciclo de estudiantes que entran, pues simplemente tienen que dejar su correo y yo los tengo muy en cuenta para las matrículas. Okay, I don't know if you guys saw in my post, en el post que hice esta mañana, no sé si ustedes vieron que yo tenía un letrerito ahí diciendo como be there or be square. Estén ahí o sean cuadrados. Esa es la expresión en inglés que quiere decir tienen que estar ahí, tienen que estar ahí. Creo que le encendí un efecto a este video y tengo un bigote. Okay, well, we'll play with it. That's fine. Entonces, bueno, quería recordarles que todas las semanas, los jueves, durante unos 10, 12 semanas vamos a estar compartiendo historias que yo cuento en inglés y en español, y posteriormente subimos como podcast a Spotify. Estas historias son un instrumento más para aprender inglés. No es el único instrumento que tienen a su disposición para aprender idiomas, pero sí es uno que activa las funciones naturales del aprendizaje. Y quería comentarles acerca de un artículo académico que me leí hoy acerca del aprendizaje natural. Muchísimos estudiantes, casi la mayoría, me dicen esta excusa. No, es que yo ya no soy adolescente, yo ya no soy niño o niña, entonces a mí no me queda fácil aprender. Cuando uno es más viejo es más difícil. Eso me lo han repetido a mí 1.000.000 de veces y no es verdad. Hay cositas que son verdad acerca de eso, como por ejemplo absorber la pronunciación. Esa partecita es verdad, pero el adulto tiene mayores capacidades mentales que un niño y pueda entender cosas que para un niño de pronto son muy difíciles. Por ejemplo, el orden de una frase. Esa estructura para un niño es mucho más difícil que para un adulto. Entonces, bueno, hay ventajas y no utilicemos nuestra edad como excusa, porque sí se puede. Y si nos cuesta trabajo, podemos modificar esa parte y volvernos mejores en el aprendizaje. Siempre podemos hacerlo más fluido y las historias es una de estas técnicas. El artículo académico que me estaba leyendo era acerca de la gramática. La semana pasada alguien me preguntó acerca de un curso que no utiliza la gramática. Y este curso argumenta que solamente utilizan las técnicas como aprenden los niños. ¿Cómo aprenden los niños los idiomas? Pues muy naturalmente. Resulta que este artículo que me estaba leyendo yo decía que el origen de casi todos los lenguajes es proveniente de los niños. Empieza un lenguaje muy básico, muy elemental, como el Tarzán que yo le digo, como yo querer agua,
y no es muy fácil distinguir cuándo está sucediendo, quién está involucrado en esta idea. Pero a medida que se va pasando el lenguaje a generaciones, es decir, que los niños son los que están metiéndoles estas reglas al lenguaje para poder entender y poder comunicarse más efectivamente. Entonces, la gran pregunta que se hacían es: ¿de dónde viene la gramática? ¿Quién se lo inventó? ¿Una monja bien cansona? No, viene del proceso natural y muchas de estas reglas gramaticales vienen de los niños. Desde luego, entonces, este argumento que aprender como niños no tiene que ver nada con la gramática, fíjense que no. Aprender como niños quiere decir darle orden lógico a las cosas para poderlas hacer más efectivas. Entonces, bueno, ahí hay dos conceptos emocionales que tenemos: que soy muy viejo y que yo no sirvo, para afuera. Eso no es verdad. Y que la gramática no es importante para aprender el idioma. No, tienen toda la razón, no es importante para hablar como Tarzán. Y es un buen inicio. A mí me encanta iniciar por algo, porque entonces uno se lanza. Pero muy rápidamente uno tiene que perfeccionar y la gramática es grandiosa para eso. Entonces, bueno, les quería dejar ese pedacito de información que me pareció pues fenomenal. Y bueno, vamos a nuestra historia de esta semana, de este jueves, que es la historia de una película. I was watching a movie yesterday. Ayer me estaba viendo una película y me pareció interesante contarles la trama resumida con mis palabras, como lo haría yo en mi inglés nativo o casi nativo, y después les cuento en español. Entonces, la vez pasada, si entendieron 5 palabras, está bien. Hoy traten de entender 6. La vez pasada, si entendieron una frase completa, hoy intenten entender 2. Okay, so here we go. I'm going to say the story in English first. Primero la voy a contar en inglés. There was once a man who was in the army fighting in Afghanistan. He was a soldier. And as a soldier, he had to do many horrible things in the war. He had to shoot people, and he had to be in terrible circumstances. After the war, this man went a little bit crazy because he felt really guilty about the things he had done in Afghanistan. So he became homeless. He lived in the streets of London, and he had a habit for drugs and alcohol. And he mostly did the drugs and alcohol to forget about all the horrible things that he had lived in the war. It was so serious, his condition, that he even forgot about his wife and his daughter. So he lived in the street, and this is how the movie begins. The street is very rough and very aggressive. And so one night, these men came looking for money and drugs. And they beat this guy up, and this guy was very drunk and very high, and he felt very disoriented. And this man were hitting the character, and he ran away very fast, and he went to a building. He ran to the top of the building, and he fell from the ceiling into somebody's apartment. This man was very lucky because he fell in a very fancy and beautiful and posh apartment. This was so interesting for him because he was a homeless guy, and suddenly he was in a rich man's house. Soon he realized that the rich man's house was empty for the entire summer. The owner of the house was not occupying the place. So it was great because he had 3 months to live in this fancy house.
In the house, he found mail with money and credit cards and the keys to a luxurious and fancy car. So the man had a complete 180 change in his life. He went from homeless to rich in one night. So the man decided to get his life together, to get his life in order, and he stopped drinking and he got a job. He was working in a kitchen as a cook, and one night there was an argument between many people in the restaurant where he was working, and men began fighting. And because he was in the army, this guy was very strong, and so he came and fixed the fight. The owner of the Chinese restaurant saw, oh wow, this guy has like martial arts skills, so he hired this guy for some funny business. He became a driver for a Chinese mafia guy. And so he began earning a lot of money. So this man would do odd jobs and then receive a lot of money, and he would put the money in the fridge. During this process, he became friends with a nun. A nun is a sister of religious order. So he became friends with this nun, and they had conflict because they began liking each other, but he has a family and she, of course, has God. So it was a funny relationship between the two. But at the end of the 3 months, the man gives all his money to his daughter and his wife. But finally, he decides to go back to the street to be homeless again. His friend, his girlfriend, the nun, decided to move to Africa because she had fallen in love with the ex-army man. So this is a short summary of a story with Jason Statham as the main actor. Okay, esa fue la historia en inglés. Cuéntenme, parafraséenme ahí en los comentarios qué partecitas entendieron, qué palabritas entendieron. I would love to know qué están cogiendo, qué no están cogiendo. Yo trato de utilizar los gestos. Los gestos son una herramienta excelente para asociar una palabra con un movimiento, y el movimiento físico es muy bueno anclando en la memoria el significado de una palabra o la traducción de una palabra. Entonces espero que les haya servido. Bueno, mientras ustedes me comentan las palabras que identificaron, las frasecitas, un soldado que vivía en Afganistán, estuvo en la guerra, vivió cosas horribles. Wow, Monica, you did great. Good job, very good. Yeah, that's right. Entonces, bueno, esta es la historia de una película que me vi en Netflix ayer. Es una película con este actor calvito que está en esas películas de acción, pero esta es una película un poco distinta. Entonces, él era un soldado en Afganistán, y en Afganistán, como soldado, le tocó hacer cosas horribles. Horribles, pero horribles. Le tocaba disparar, explosiones, mejor dicho, el hombre volvió muy traumatizado, así como nos dice Mónica, y vivía en Londres. Pero como estuvo tan loco en la guerra, él, para desconectarse de esas memorias y esa experiencia, se metió en las drogas y en el alcohol y vivía pues en las calles de Londres. No tenía casa, era un habitante de la calle, pero era un habitante de la calle que vivía y mantenía perdidísimo de la realidad por el consumo de las drogas y el alcohol.
Entonces, obviamente, vivir en las calles de Londres es muy peligroso, así como en las calles de cualquier ciudad grande. Y llega una noche en la que unos señores vienen a robarles las drogas y la plata que tengan a los habitantes de la calle. Entonces, pues le pegan a este señor y en esta pelea él sale corriendo y como puede llega a un edificio, se sube al edificio y llega hasta el techo del edificio y ve una ventanita y él se lanza por la ventana y cae adentro de un apartamento, escapándose de estos señores que casi lo matan. Entonces, para su sorpresa, tuvo muchísima suerte porque el apartamento en el donde él cayó era un apartamento de un hombre muy pero muy rico. Era un apartamento completamente lujoso. El lujoso en el inglés británico, ya que esta película es en Londres, se dice posh. Posh es como muy lujoso, ¿no? Entonces era lleno de arte y fotografía y, mejor dicho, súper lujoso. Entonces él se dio cuenta, escuchando los mensajes de teléfono y todo este tema, que el dueño del apartamento no iba a volver al apartamento sino hasta por allá después del verano. Es decir, que él fue de vivir a la calle como un mendigo a vivir como el hombre más extravagante del mundo, porque en el apartamento estaban las llaves del carro, pues también un carro muy lujoso, muy posh también. Y estaba en la correspondencia algo de dinero y les llegó tarjetas de crédito a nombre del otro señor, del dueño del apartamento. Entonces pues a este se le armó la vida completamente y pues empieza a darse cuenta que puede cambiar su vida muy fácilmente viviendo aquí, fuera de las calles. Entonces él decidió tomarse esos 3 meses para ahorrar muchísimo dinero y arreglar su vida. Ahora, este señor tenía una familia, una señora y una hija, pero él no fue a verlas después de la guerra por su sentido de culpa, que mejor dicho lo tenía pegado y lo tenía cargado y no sabía qué hacer con él, entonces a él le tocó el alcohol y las drogas para poder llevar esa culpa que él tenía. Entonces, bueno, decidió ponerse a trabajar y consiguió un trabajo en un restaurante chino de cocinero. Y ahí se puso súper juicioso y él ahorraba porque él iba a devolver la plata que le había utilizado el señor de la tarjeta de crédito. Y en esa pues también quería ayudar a sus antiguos amigos de la calle. Entonces, él le daba dinero a una monjita. Entonces, él se puso muy juicioso a trabajar. Pero una noche en el restaurante chino hay una pelea, hay unas personas comiendo ahí y los manes están borrachos y se pelean y él como pues tiene toda su formación de superhéroe del ejército, pues le queda muy fácil acabar la pelea y sacar a estos individuos. Entonces el dueño del restaurante chino se dio cuenta que este señor sirve para sus músculos, para sus habilidades, y entonces lo contrata como chofer de trabajos más o menos, trabajos raritos, very odd jobs. Entonces pues él manejaba y le pagaban muchísimo dinero porque por supuesto estos chinos estaban involucrados en temas de mafia y cosas también durísimas. Pero el hombre pues se quedó callado porque ¿de dónde más va a sacar tanto dinero? Entonces él decidió ahorrar. Entonces él iba, hacía un trabajo de estos, escuchaba gritos, escuchaba disparos, que corra, y él manejaba y bueno, él no hacía preguntas y le pagaban muchísimo dinero. Entonces él cogía el dinero y lo metía entre la nevera. Y así en los 3 meses fue entregándole mucho dinero a su amiga la monja, que empezaron a tener una relación ahí medio rara, pues porque él tiene su familia y la monja pues tiene a Dios. Entonces fue ahorrando y al final del verano, cuando ya el dueño del apartamento iba a llegar, entonces él tomó todo el dinero, mejor dicho una maletota llena de dinero que había ahorrado y se la dejó a la hija y a la esposa. Como su relación con la monjita no iba a ir para ningún lado, la monja optó por irse al África a un servicio porque pues esto era mucha tentación y el hombre decidió
volver a la calle, porque él definitivamente nunca iba a quedar bien después de esa tragedia. El único motivante que él tenía era como dejarle algo a su hija y que su hija tuviera un concepto de él. Entonces él se puso bien, se puso a hacer ejercicio, se puso saludable y se tomó unas fotos y le dejó la plata y las fotos a su hija para que su hija lo reconociera a él como una persona de bien. Pero él inmediatamente volvió a las calles, a su hábito, porque todavía tenía esa carga del sentimiento de toda la culpa de Afganistán y lo que había vivido allá. Entonces esta es la historia de una película. La pueden buscar, es el nombre de la película no me la sé en este momento, pero cuando envíe el correo semanal los sábados la incluyo para que la puedan ver. Ya teniendo el contexto de esa película, pues es muy bueno vérsela en inglés, porque ya saben más o menos qué es lo que está pasando y de pronto empiezan a reconocer algo de este lenguaje que les he dejado en la historia hoy. De pronto, si quieren, pueden ponerla en español, pero después devuélvanse a alguna escena y pónganla en inglés y pongan esas capacidades de comprensión a prueba. A ver qué tanto entienden de una escena, así ya la hayan escuchado en español anteriormente, porque hacer eso les da la capacidad de hacer una asociación pues muy chévere entre lo que está pasando, lo que están diciendo y lo que se dice en español y lo que se dice en inglés. Entonces, bueno, ahí van aprendiendo poquito a poco. So, this is the story of the actor, calvito Jason Statham, que tiene esta película en Netflix ahora. Entonces se las recomiendo. Les voy a dejar el nombre cuando envíe y edite esta publicación el sábado para que la tengan presente. Y por supuesto que nos vamos a ver de hoy en 8 con una historia completamente distinta. Así que aquí los espero por las redes, y de aquí a allá pues les voy a dejar otros tipsitos de pronunciación, algunos tipsitos de gramática rápido. Y bueno, nos vamos viendo. Recuerden que sí pueden, yes you can, es nuestro lema en Teaching You. Por lo que les estaba comentando al inicio, nos hacemos muchos pensamientos limitantes, los cargamos, así como este personaje carga su culpa, y a veces no los creemos, pero se puede modificar. Entonces recuerden, yes I can, yo sí puedo aprender. Repítanse, lávense la cabeza convenciéndose que sí pueden, tienen muy buenas habilidades y lo van a lograr. So thank you for meeting me tonight. It was lovely spending some time with you today, and I'll catch you next time. See you later.